Buenos días y en primer lugar dar las gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por permitir al grupo Orfanset este taller de trabajo, yo creo que tan interesante, ¿no? Bueno, con un título yo creo que sugerente, Horizon Scanning en medicamentos huérfanos interpretando el futuro. Pasaré en primer lugar, muy brevemente, haciendo una referencia de qué estamos hablando, pero antes de nada quería resaltar pues, la gran suerte que tenemos de vivir en una era donde la innovación terapéutica en enfermedades raras es ya una realidad. No solo hablamos de una nueva era, hablamos de nuevos conocimientos, hablamos de nuevas técnicas en biología molecular, hablamos de nuevos abordajes terapéuticos. En definitiva, todo un nuevo escenario que nos va a permitir, sin duda, abordar los retos y los desafíos de los pacientes con enfermedades raras. Bueno, en realidad tenemos, yo creo que inmensa suerte en los últimos años, en el periodo 2018, pueden ver ustedes las diferentes autorizaciones que se han hecho por tipo de fármaco y, por tanto, observamos no solo la variabilidad en el tipo de moléculas, sino también en las estrategias y las dianas terapéuticas. Esto no es fruto de la casualidad, sino fruto también de una política que ha establecido la Unión Europea sobre un marco de incentivos, ¿no? No solo en la asesoría en los consejos científicos, en la sección de pago y costes reducidos y también en el monopolio del mercado y la ampliación en el medio de latencia de la molécula en cuanto a su autorización. Desde luego, esto ha tenido y tiene unas consecuencias que son muy favorables para los pacientes. Se ha multiplicado por 15 el número de medicamentos, el número de registros con medicamentos huérfanos aprobados por la EMA. Obviamente, esta autorización también ha movido un mercado desde el punto de vista económico farmacéutico que, como pueden ver en la presentación, es de enorme relevancia. Y eso obviamente tensiona y está tensionando a los sistemas sanitarios. Así que pues yo creo que frente a esta enorme y buena noticia que significa tener nuevos fármacos, también tenemos grandes desafíos para la sostenibilidad de los sistemas de salud. Aunque pudiéramos pensar, ¿no?, que realmente el impacto económico de esta inversión en medicamentos es escaso, pues no solo pueden representar el 0,5% de todas las prestaciones financiadas por el Sistema Nacional de Salud o el 5% del gasto farmacéutico total, la verdad es que en los hospitales pueden representar un gasto muy importante también dependiendo del tipo de hospital. Así, en términos medios podemos hablar de un 5%, un 5, un 7% quizá en los últimos datos, pero, por ejemplo, en un hospital de referencia como el Hospital Universitario y Politécnico La Fe pueden significar hasta el 27,5% del presupuesto, ¿no? Lo cual obviamente nos hace a todos realmente repensar mucho los fármacos que tenemos que utilizar. Obviamente, desde el punto de vista presupuestario, en un hospital como La Fe, por ejemplo, un tratamiento con eculizumab para un paciente con síndrome hemolítico urémico puede representar un 0,4% del presupuesto, pero si este paciente fuera tratado, por ejemplo, en el Hospital de la Madalena, significaría un impacto económico de más del 300% de lo que es su partida presupuestaria, ¿no? Por tanto, dónde vaya a caer este paciente, dónde vaya a ser tratado,
puede tener un impacto mayor o menor desde el punto de vista económico, y ya podemos ver que solo un paciente podría consumir todos los recursos asignados a la farmacoterapia en muchos de los hospitales. Podemos señalar también que frente a este impacto necesitamos cada vez más elementos de certidumbre. Así que disponer de la información adecuada es clave en estos momentos. Hacer un uso adecuado del análisis, de la evaluación, que nos permita un posicionamiento de las innovaciones terapéuticas es en estos momentos estratégico. Y desgraciadamente tenemos que ser capaces de no solo mirar a corto plazo, sino al medio y a largo plazo, y por tanto tenemos que empezar a contemplar qué posibilidades terapéuticas pueden llegar, que sean posibles para los pacientes y que nos permitan también mejorar nuestros modelos de decisión. Entre ellos, probablemente también implementar nuevos enfoques de pago por resultado, con un objetivo que no es diferente del que hemos tenido otras veces, que es favorecer el acceso a las innovaciones terapéuticas y, de alguna forma, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Así que, pues, de eso se trata, de interpretar el futuro con estos dos objetivos. Y Horizon Scanning es realmente una herramienta muy útil, ¿no? Que nos va a permitir a los farmacéuticos de hospital, en el ámbito de los propios servicios de farmacia, pero también las comunidades autónomas y a nivel nacional, apoyarnos en la toma de decisiones para un uso racional de los recursos disponibles. ¿Qué es Horizon Scanning? A lo largo de esta hora estaremos hablando de qué es su definición, su metodología. Por tanto, simplemente dos palabras, ¿no? Es un examen sistemático de la información que nos permite tener elementos de ayuda para que los equipos puedan planificar el futuro, aprovechando, bueno, todos los estudios previos que tengamos en ese campo. ¿Es nuevo? ¿Es algo que hemos inventado en nuestro grupo? Pues no, realmente esto ya estaba inventado y a veces conviene solo mirar fuera. Si se fijan, este es el Horizon Scanning que tiene el Reino Unido, se llama PharmaScan, y es una herramienta que sirve a diferentes organizaciones, diferentes organismos, desde el Observatorio de Innovación hasta el propio NICE, ¿no? El propio Observatorio de Innovación nos habla de la posibilidad de ir interpretando aquellas innovaciones terapéuticas en el campo del diagnóstico, también en el campo del medicamento, que nos ayudan y nos pueden ayudar a determinar el valor de las propias innovaciones. También el servicio de farmacia especializado del National Health Service nos permite, con esta herramienta, determinar cuál es la carga presupuestaria para cada uno de los fármacos que puedan venir, y también es un mecanismo muy útil a la hora de establecer negociaciones, sacar concursos públicos, contemplando la posibilidad de competencia en un futuro más o menos cercano. La agencia italiana ha hecho también esta primera aproximación del Horizon Scanning y ha establecido realmente no solo una metodología en cuanto a tiempo, sino también en los productos que va a desarrollar para priorizar precisamente al propio sistema y tensionar el sistema en aquellos fármacos que pueden ser más útiles para los pacientes, contemplando cuál es el horizonte o cuáles son los fármacos que estarán disponibles en un corto plazo. Y tiene informes que son públicos y otros informes que van para agencias económicas, agencias de evaluación. Por tanto, es una herramienta interiorizada y establecida dentro del propio sistema. En el mismo ámbito, también Francia ha establecido también este Horizon Scanning, así que pues podemos decir que alrededor de nuestro país, en los países europeos, Horizon Scanning es una herramienta útil que está siendo establecida y está siendo utilizada por las diferentes agencias y organismos. Y como no podía ser de otra forma, también en España hay una voluntad, yo creo que importante, de 6 líneas de trabajo, algunas que ya han sido desarrolladas, y una de ellas es Horizon Scanning. Bueno, pues hemos visto este recorrido, hemos visto realmente una de las posibles utilidades, hemos visto que hay un marco europeo
de utilización de Horizon Scanning y hemos visto que estamos alineados con lo que sería el plan del Sistema Nacional de Salud español, ¿no? Bueno, pues quizá, y desde luego para concretar mucho más qué es, de qué estamos hablando y sobre todo cómo hacer un informe de Horizon Scanning, contamos con diferentes ponentes. En primer lugar, el doctor Xavier Badía, que es miembro cofundador de Omakase Consulting, nos hablará precisamente de cómo hacer un informe de Horizon Scanning de medicamentos huérfanos. Cuando quieras, Xavier. Buenos días a todos. Después de la intervención de José Luis Poveda, de la magnífica intervención explicándonos la introducción un poco la justificación de cómo hemos estado realizando el Horizon Scanning y cómo hemos planteado su desarrollo, yo ahora les voy a introducir la metodología por la cual hemos seguido para realizar el estudio, que posteriormente Mariló les explicará los principales resultados. Entonces, nosotros cuando planteamos este estudio intentamos que básicamente cubrir una necesidad de conocer la potencial llegada de nuevos medicamentos huérfanos, porque creíamos que era útil para potenciar la mejora de la salud de los pacientes con enfermedades raras y también prevenir de alguna manera a los decisores de la Administración Central y Autonómica en España para que pudieran planificar de manera adecuada con la anticipación suficiente con esta información, poder prever lo que va a venir o que está pendiente de venir para el Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, adecuar bien el proceso de evaluación y planificación en la financiación pública y también acceso regional o acceso autonómico dentro del sistema. Entonces, con esta premisa, pensamos que era bueno tener una información que anticipara estos acontecimientos y lo que hicimos es incluir una evaluación de todos los medicamentos, un análisis de todos los medicamentos que estaban en evaluación por parte de la Agencia Española Europea del Medicamento hasta febrero del 2020. Este estudio, como ya ha dicho el doctor Poveda, pues tiene una vocación de seguir realizándose en el tiempo, es decir, que la idea es una continuidad periódica cada 6 meses. Quizá este estudio inicial ha sido el más intenso porque hemos tenido que revisar toda la información desde el principio de todo lo que hay en la EMA. Los próximos, lo que se verá es un poco los cambios que han habido desde este primero, tanto los nuevos productos como los nuevos los medicamentos, por ejemplo, que ya han dejado de ser huérfanos o los que han cambiado en el proceso. Por tanto, en los criterios de inclusión incluimos nuevos medicamentos huérfanos incluidos en el programa PRIME, ya sabes que es el programa acelerado que tiene la EMA, aunque hay muy pocos productos en este programa, pero existen algunos de huérfanos, en evaluación por el CHMP, con opinión positiva del CHMP, es decir, que ya tiene la opinión positiva, está pendiente de la decisión CE, o sea, de la Comunidad Europea, y también los autorizados por la Comunidad Europea y pendientes de comercialización en España en principio. Luego también se han incluido en otro apartado las nuevas indicaciones de medicamentos huérfanos. El primero es más para medicamentos huérfanos nuevos, innovadores. El segundo ya es para indicaciones nuevas de medicamentos huérfanos que ya existen, con opinión positiva de la CHMP o autorizadas por la Comisión Europea y no comercializados en España aún. Como criterios de exclusión, se excluyeron los medicamentos oncológicos, los medicamentos genéricos, los medicamentos biosimilares.
La razón principal de los oncológicos, que quizá es un poco la que generó mayor discusión, es porque también había un grupo que estaba trabajando en el Horizon Scanning de medicamentos oncológicos y al final se decidió que se incluyeran en el Horizon Scanning oncológico y no en el de medicamentos huérfanos. Bien, el diagrama que llamamos nosotros ABC, para que ustedes me puedan seguir en la intervención, implica que la A siempre nos refiramos a medicamentos que están en el programa PRIME de la EMA, y después Mariló también seguirá esta secuencia a la hora de presentar los resultados. El B, medicamentos en evaluación por el CHMP, que no tienen aún una opinión positiva, que esta es el grupo C, aquellos que tienen opinión positiva, y el de autorización de la Comunidad Europea y que en principio podrían potencialmente buscar la autorización en España por medio de la Agencia Española de Medicamento, inicialmente, y su posterior análisis, evaluación y precio de financiación y, en su caso, comercialización en nuestro sistema. Entonces, recuerden un poco este abecedario, ¿vale? Y para que puedan seguir bien un poco los resultados especialmente. En el grupo A, yo ahora les voy a explicar con un poquito más de detalle cuáles son las, después de las discusiones con el grupo Orfarsef, cuáles son los elementos que hemos priorizado. Están, como he dicho, en el programa PRIME de la Agencia Española Europea. El programa PRIME, como saben ustedes, es un programa de priorización de medicinas, aquellas que potencialmente tienen un potencial de ser pues bueno, importantes desde el punto de vista de necesidad no cubierta para determinados grupos de pacientes y por lo tanto, pues bueno, es un esquema voluntario que se basa en una interacción mejorada y un diálogo temprano con la Agencia Española de Medicamento y que de alguna manera pues les ayuda a optimizar pues lo que comentaba, medicamentos prometedores que pueden resultar. Estos medicamentos se han incluido, aquellos que son obviamente con designación de medicamento huérfano. PRIME se actualiza mensualmente dentro de lo que es la website de la Agencia Europea del Medicamento y del que tenéis un pantallazo aquí delante. En el grupo B, como hemos comentado, medicamentos en evaluación por CHMP, se utiliza la sección de la misma website en medicinas que están en evaluación y básicamente es la lista de nuevos medicamentos que están siendo analizados y que también se actualiza mensualmente y que fácilmente se identifican los medicamentos huérfanos en la web por su clasificación. Los medicamentos con opinión positiva, pendientes de decisión de la Comunidad Europea, que son, ya sabéis que entre el CHMP y la Comisión Europea a lo mejor pasan un par de meses, bueno, normalmente pasan un par de meses y, bueno, pues claro, entonces si no nos hubiéramos dejado estos que ya tienen la opinión positiva y también, pues, a través de la web de la Comisión Europea, pues hemos identificado estos medicamentos para poderlos incluir en nuestro Horizon Scanning. Y finalmente, en el grupo D, pues son aquellos que son autorizados ya desde el punto de vista europeo, para su potencial comercialización en España, que también estos son los que realmente vienen más pronto, ¿no? O sea, a medida que nos acercamos a la clasificación ABCD, nos vamos viendo aquellos productos que normalmente van a estar más temprano en el radar de las autoridades sanitarias españolas, si obviamente las compañías deciden su comercialización en nuestro país, ¿no? Entonces aquí utilizamos el buscador de la EMA con fecha de autorización de comercialización del último año, designación huérfana, por supuesto, y lo completamos también con esa base de datos que es realmente muy útil, que es el Bifimed del Ministerio de Sanidad, en el que chequeamos
información al respecto, porque puede haber medicamentos que han solicitado autorización de comercialización, medicamentos que pueden estar en evaluación incluso en IPT, en la Agencia Española de Medicamento, o en otro tipo de circunstancias. Y claro, estos, aunque no están en el sistema, los teníamos que intentar identificar porque son los que están más cerca de entrar en el sistema de alguna manera, ¿no? Y es donde hemos puesto más recursos. También hemos utilizado la base de datos de Omakase Consulting, que nosotros tenemos una base de datos desde el 2003 al 2019, en el que incluimos todos los medicamentos huérfanos, fechas de aprobación y una multitud de variables que vamos analizando prácticamente anualmente. El último artículo lo hemos sacado hace muy poco en Orphanet, para el que tenga interés de seguirlo, donde mostramos una relación entre el IPT y la precio y financiación en España. Y en el que además tenemos el placer, aparte de trabajar con José Luis Poveda, pues también para trabajar con César Hernández de la Agencia Española de Medicamento, que han acogido muy bien este tipo de análisis. Bien, básicamente entonces, como resumen, hemos empleado la base de datos de la EMA, la agencia, y sobre todo para la parte final, ha sido diferentes fuentes de información, como les comentaba anteriormente, la EMS, el CIMA, el Bifimed, y también la base de datos de Omakase, en el que de alguna manera pues también hemos chequeado información de algunos productos. Vale. Este es básicamente la introducción de la metodología realizada para el Horizon Scanning. Desde que lanzamos esto hemos recibido algunas sugerencias de posibles mejoras que vamos a intentar tener en cuenta metodológicamente en futuros estudios, pero bueno, la idea de esta metodología era intentar recoger el máximo de información tanto sobre los medicamentos en early fase de evaluación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, como también hasta los que están más cerca de ser autorizados dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, o que están en evaluación o que están siendo ya pues incluso en negociación por parte del Ministerio. Con esto lo que pretendemos, insisto, y para acabar con lo que he empezado, pues es contribuir a prevenir y a dar información a los decisores y a los pacientes también y a los grupos de sociedades científicas sobre lo que potencialmente puede venir a nuestro sistema sanitario para que se pueda de alguna manera intentar analizar de manera prospectiva, ¿no? Y retrospectiva cuáles son pues los potenciales medicamentos que van a introducirse en nuestro mercado en los próximos años. Muchas gracias por su atención y a continuación les dejo con Mariló y la presentación de los resultados que espero que sean de su agrado. Muchas gracias, Xavier, por esta excelente exposición tan clara y también por haber sido capaces de sintetizar en tan escaso periodo de tiempo tanto contenido. Pasamos en segundo lugar con la doctora María Dolores Sedó. Ella es farmacéutica especialista, trabaja en el Hospital Arnau de Vilanova y hasta no hace mucho tiempo estaba trabajando en el Hospital Universitario Politécnico La Fe, a la que quiero agradecer desde luego todo su esfuerzo y toda su dedicación al grupo de Orphan SEP, y realmente que ha sido una de las agentes catalizadoras de que este informe de Horizon Scanning haya sido posible. Lo que nos va a señalar Mariló es precisamente este primer informe que ha hecho el grupo, cuáles han sido sus puntos fuertes y débiles y sobre todo cómo ha sido su metodología y para qué también nos puede servir.
muchas gracias, José Luis, por tu presentación y muchas gracias también a todos los teleasistentes por haber decidido pasar este ratito del Congreso con nosotros, con el grupo de enfermedades raras de la SEF. Me gustaría empezar esta charla recalcando el compromiso de nuestro grupo en la difícil tarea de favorecer el acceso a los medicamentos huérfanos para los pacientes con enfermedades raras. En este árido terreno dejamos caer ya hace algunos meses una semilla que ha sido regada con mimo por Xavier Badía y colaboradores expertos en la metodología Horizon Scanning, y el resultado es lo que os traemos hoy aquí. Es el informe Horizon Scanning del grupo ORFAR-SEF. Este informe lo tenéis disponible en la web del grupo y podéis acceder a él y descargároslo cuando lo deseéis. Consta de 4 bloques: un primer bloque en el que se describen los objetivos del informe, un segundo bloque en el que se explica toda la metodología para poder hacer un informe Horizon Scanning, que ya os ha comentado Xavier Badía, un tercer bloque de resultados, que es un poco en el que yo me voy a centrar, y unas conclusiones que por mi parte van a ser someras, pero que luego ampliará un poco más tarde, tras mi intervención, Silvia Manrique. Así que, si os parece, comenzamos. El propósito o razón de ser de este informe es doble. Por una parte, lo que pretende es identificar los nuevos medicamentos huérfanos en evaluación por la Agencia Europea que pueden ser comercializados a corto y a medio plazo en España, para proporcionar un informe dinámico dirigido a profesionales y a decisores sanitarios con el fin de anticiparnos a la innovación y planificar así los recursos que necesitamos para la comercialización de todos estos fármacos. Además, este informe tiene también un objetivo intrínseco para el propio grupo, que es identificar aquellos fármacos que nos puedan resultar interesantes para hacer un análisis más exhaustivo con diferentes metodologías, como es el MCDA, el análisis de decisión multicriterio que utilizamos en el grupo, pero en cualquier caso esto ya excede a las competencias de este taller. Respecto a la metodología, como os he dicho, os la ha explicado ya fenomenalmente Xavier Badía. Yo únicamente, con un par de diapositivas, voy a intentar resumir un poquito todo lo que él ha dicho. Así que lo que hicimos en el informe, en primer lugar, fue clasificar los medicamentos huérfanos Diana para nuestro informe en 4 grupos, excluyendo los medicamentos huérfanos oncológicos, genéricos y biosimilares. Estos 4 grupos que he intentado representar aquí en el complejo proceso regulatorio de la autorización de medicamentos huérfanos los tenemos situados fundamentalmente en el proceso de evaluación. El grupo A estaría en el proceso de evaluación acelerada, que se llama en la EMA programa PRIME. El grupo B serían aquellos medicamentos huérfanos que están también en evaluación, pero de la forma habitual. El grupo C serían aquellos medicamentos que ya han recibido una resolución positiva por parte del Comité de Medicamentos de Uso Humano, pero están pendientes de la decisión de la Comisión Europea. Y finalmente, el grupo D serían aquellos que ya están autorizados por la EMA, pero pendientes de comercialización, en concreto para nosotros en España. Pues bien, una vez clasificados nuestros medicamentos Diana, lo que hicimos fue seleccionar qué fuentes de información íbamos a utilizar para identificar esos fármacos. Y como ha dicho Xavier, fundamentalmente utilizamos la web de la EMA, la web de la Agencia Española, el CIMA y el BIFEMED, y otras bases de datos internas como las de Omakase Consulting. Todo ello teniendo en cuenta y eligiendo febrero de este año, del 2020, como límite temporal de la búsqueda. Así pues, se recogieron los datos, se procesaron y los resultados son los que os voy a comentar ahora a continuación. A fecha de febrero de este año, había 26 medicamentos huérfanos en el programa PRIME, 14 de ellos terapias avanzadas y, en menor medida, sustancias químicas y productos biológicos. El área terapéutica con mayor representación en este grupo fue hematología, seguida de neurología y oftalmología. Comentaros, bueno, y aquí me ha tocado listar los 26 fármacos en 2 columnas. Evidentemente no pretendo que leáis, porque la letra es pequeña, todos los fármacos, pero sí que están ordenados por fecha de inclusión en el programa PRIME. Y tenemos desde octubre de 2016
hasta febrero del 2020. Y a modo de curiosidad, aquí os he marcado en morado las terapias avanzadas que solo ya en el primer periodo, de octubre del 16 a julio del 18, tenemos ya 5 terapias avanzadas para algunas enfermedades raras, como puede ser la hemofilia B o otras que podéis leer aquí y que yo ahora mismo no os puedo leer. En el segundo grupo, el grupo B, tenemos 21 medicamentos huérfanos que están en evaluación por el Comité de Medicamentos de Uso Humano, y en este caso tan solo 4 son terapias avanzadas frente a las 11 sustancias químicas o a los productos biológicos. Neurología fue el área terapéutica con mayor representación, seguido de hematología y enfermedades infecciosas. Aquí también en la siguiente tabla están representados los 21 medicamentos. Como veis, la cantidad de terapias innovadoras es inferior y sobre todo concentradas en el periodo final, el inicio de evaluación más tardío, y son fundamentalmente terapia génica para los 4 casos. El primero de ellos, que es una terapia génica para la atrofia muscular, ya se fue autorizada por la FDA en 2019 y ha sido recientemente también autorizada ahora por la EMA. A partir de ahora nos quedan el grupo C y el grupo D. En estos 2 grupos, aparte de listar todos los medicamentos huérfanos que van a llegar próximamente aquí a España, se listan también las nuevas indicaciones para medicamentos que ya tenían la autorización por la Comisión Europea. Así pues, en este grupo C, que son aquellos que sí que ya tienen la opinión positiva del CHMP, pero están pendientes de decisión de la Comisión Europea, tenemos 3 representantes. Los 3 son sustancias químicas y, por ejemplo, la nueva indicación, que es del nintedanib, que ya tenía la indicación autorizada por la Comisión Europea para la fibrosis pulmonar idiopática, ahora pidieron una nueva indicación que está pendiente de ser autorizada. Y el último de los grupos es el grupo D ya, que son aquellos fármacos autorizados por la Comisión Europea, pero todavía pendientes de comercialización, en este caso en nuestro país. Tenemos 18 medicamentos huérfanos y 4 indicaciones nuevas. Estos, como se ve, solo 2 son terapias avanzadas frente a las 8 sustancias químicas y los 8 productos biológicos. Neurología sigue siendo el área terapéutica más representada, seguida de endocrinología y oftalmología. Aquí sí que me gustaría resaltar una característica que se ha producido en algunos de estos 18 medicamentos huérfanos, y es que 3 de ellos recibieron aprobación condicional, que, como sabéis, es un programa que tiene la EMA para favorecer el acceso temprano de determinados fármacos a aquellos que tienen un nicho terapéutico sin cubrir, y que el avanzar su incorporación en el mercado trae más beneficios que el no tener datos robustos al respecto. Y en este grupo también recibieron 5 fármacos autorización en circunstancias excepcionales. Esta se concede cuando no se puede aportar suficiente o una información completa respecto a eficacia y seguridad, fundamentalmente por motivos éticos o por la propia rareza de la enfermedad. En este grupo tenemos la idebenona, el ácido quenodesoxicólico, y 3 terapias de sustitución enzimática para 3 enfermedades de depósito lisosomal. También las 4 nuevas indicaciones que se pidieron dentro de este grupo, del grupo D, están aquí representadas. Un biológico, el eculizumab, que aparte de las 2 indicaciones que tenía autorizadas, pidió una nueva indicación. El ivacaftor, que buscaba ampliar la autorización para niños con niños con fibrosis quística a partir de 6 meses, la bedaquilina o el tafamidis, que también estaba aprobado para la amiloidosis por transtirretina para pacientes con polineuropatía, pero ahora lo que se pidió es la nueva indicación para pacientes con miocardiopatía. Además de los listados en estos 4 grupos, lo que también se ha recogido en el informe de los grupos C y D, que son los medicamentos que ya tienen publicado en la EMA su informe EPAR, pues un breve resumen de este informe,
y al final se han resumido pues, unos 25 fármacos. Aquí se trae el ejemplo del Givosiran, que está indicado para la porfiria hepática aguda, y como veis el esquema se muestra la indicación y un pequeño resumen de la eficacia y de la seguridad y el enlace a la página web de la EMA donde se puede consultar todo el informe EPAR. Esto con el Girosivan del grupo B y también con la idebenona del grupo D como ejemplo. A modo de conclusiones, he hecho un poco el resumen de todas las cifras que os he mostrado en una única diapositiva para ver cuál es la innovación que nos llega a España en los próximos meses. Y como decía, a febrero del 2020 teníamos 26 medicamentos huérfanos en el programa PRIME, la mayoría de ellos terapias avanzadas y fundamentalmente del área de hematología, 21 medicamentos huérfanos en evaluación por el CHMP, más del 50% sustancias químicas y en este caso el área más prevalente es neurología, 2 medicamentos huérfanos con opinión positiva del CHMP, pero todavía en evaluación por la Comisión Europea y una nueva indicación. Y el último grupo, el grupo D, 18 medicamentos huérfanos autorizados ya por la Comisión, pero pendientes de comercialización en España. 4 indicaciones también en esta situación. Y recordaros que de estos 18, 3 recibieron aprobación condicional y 5 aprobación en circunstancias excepcionales. En total, 67 moléculas y 5 indicaciones. Por lo tanto, preparémonos un poco para lo que nos viene, porque además, como ya sabéis, toda la innovación en medicamentos huérfanos viene de la mano de unos costes elevadísimos. Y como os mostraba hace un momentito José Luis, en el informe Orphan Drug Report del 2020, se prevé que el mercado farmacéutico de los medicamentos huérfanos recaude en el 2024 $217.000 millones, lo que supone un 18% del total de ventas de medicamentos, siendo además la tasa de crecimiento anual superior al 11%. Ante este desafío parece claro que tenemos que estar preparados y el Horizon Scanning se presenta como una herramienta que nos va a permitir hacer frente a un adecuado análisis, evaluación y posicionamiento de las innovaciones terapéuticas que nos llegan en las enfermedades raras, con una mirada más allá de los plazos habituales y con el fin también de implementar nuevos enfoques de pago que sean más eficientes. Por lo tanto, nosotros desde el grupo Orphansef consideramos que tenemos que seguir con este proyecto Horizon Scanning y consideramos este informe no como un documento estático, sino como un documento vivo que queremos ir actualizando de forma semestral. Por lo tanto, estad atentos a nuestra página web porque más pronto que tarde queremos colgar el segundo informe Horizon Scanning. Esperamos que por noviembre lo podamos hacer. De todas formas, os iremos avisando por redes sociales. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias Mariló por esta excelente exposición, la verdad muy clara y sobre todo por haber abierto las puertas también de este grupo de Orphansef en herramientas de tanta utilidad para otros grupos. Pues bien, ya para terminar contaremos con Silvia Manrique. Ella es farmacéutico especialista del servicio de farmacia del Hospital Gregorio Marañón y su título no puede ser más sugerente. ¿Te apuntas al Horizon Scanning? Bueno, pues con este título tan sugerente de Te apuntas al Horizon Scanning y sobre todo gracias también a los que habéis apuntado a este taller, doy paso a la doctora Silvia Manrique. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. La verdad es que después de la intervención de mis compañeros, pues imagino que el concepto Horizon Scanning, probablemente muy desconocido para muchos de vosotros al inicio de este taller, pues os resulta ahora más familiar y es posible que os hayáis imaginado en algún momento de vuestra vida personal y vuestra vida profesional sintiendo la necesidad de tener que adelantaros al cambio, ¿no? Sintiendo la necesidad de tener que anticipar lo que está por venir, ¿no? Y vislumbrar de alguna manera el futuro
para poder organizaros y planificar mejor, ¿no? Y es posible que de alguna manera inconsciente hayáis aplicado algo parecido, ¿no?, a esta metodología Horizon Scanning. La realidad es que la única diferencia y la clave que hace, ¿no?, que esta metodología se pueda utilizar con fines estratégicos es tratar de hacer de ella una herramienta que podamos utilizar de manera sistemática, ¿no?, que la podamos reproducir, ¿no?, en distintos escenarios y nos podamos focalizar en un tema concreto de interés que nos permita en cada momento pues afinar y acotar un poco mejor la búsqueda, ¿no?, con la intención de poder detectar, como decíamos, pues las nuevas tendencias, ¿no?, las nuevas realidades que nos rodeen, para poder identificar pues, oportunidades, retos, desafíos, ¿no?, que nos permitan también determinar fortalezas y debilidades de nuestros sistemas, ¿no?, y en definitiva disponer de una herramienta de análisis que nos ayude y nos oriente en la toma de decisiones. Si hacemos una búsqueda sencilla en Google, introduciendo la terminología Horizon Scanning, pues vemos que no se trata de un concepto nuevo. Existen bueno, pues millones de resultados, ¿no?, relacionados con esta búsqueda. Y es que no se trata de una idea que los farmacéuticos de hospital, que estamos acostumbrados a reinventarnos continuamente, nos hayamos sacado de la chistera, ¿no?, ni tampoco es una ocurrencia, ¿no?, que hayamos tenido los miembros del grupo de enfermedades raras de la SEP. Es un concepto que, bueno, pues una metodología que lleva tiempo aplicándose en distintas áreas, no solamente en el área de la salud, que es la que mejor conocemos todos, sino en ámbitos pues, tan diversos como, por ejemplo, la economía, el medio ambiente, el ocio, la cultura, la política, la tecnología, por supuesto. Y es fácil encontrar muchas noticias y mucha información relacionada con la aplicación de esta metodología en distintos países y en distintos ámbitos. Por poneros un ejemplo, ¿no?, un Horizon Scanning podría tener utilidad, por ejemplo, a la hora de identificar pues, enfermedades emergentes, ¿no?, por ejemplo, o identificar riesgos, ¿no?, que puedan afectar a la cadena alimenticia, o, por ejemplo, las compañías de seguros, ¿no?, cómo hacer un Horizon Scanning pues, les permite de alguna manera planificar mejor las coberturas, ¿no?, que pueden ofrecer a sus asegurados, ¿no?, en un momento determinado. ¿Qué pasa en el campo de la medicina? Pues en el campo de la medicina pues tampoco esta herramienta es una novedad. Existen también bastantes estudios, unos más recientes que otros, que ponen de manifiesto cómo esta metodología pues, puede ayudar, ¿no?, para tomar decisiones en un momento determinado. ¿Y con qué objetivo podríamos tratar de aplicar una metodología Horizon Scanning en nuestro ámbito sanitario, ¿no?, que es el que mejor conocemos todos, ¿no?, y al que pertenecemos todos los que estamos aquí hoy? Pues probablemente para poder identificar y monitorizar las novedades terapéuticas que están por venir, ¿no? Novedades que en un momento determinado puedan satisfacer necesidades no cubiertas, ¿no? Esta metodología nos puede permitir también dilucidar el impacto potencial, ¿no?, que estas novedades pueden tener en nuestro sistema sanitario. Y bueno, pues de la aplicación de esta herramienta, ¿no?, de la aplicación sistemática de esta herramienta, pues probablemente podamos disponer al final de una metodología efectiva, verdaderamente práctica y útil a la hora de bueno, pues conseguir los objetivos que nos marcamos con ello, ¿no? Como comentaba José Luis al inicio del taller, distintos diarios médicos y farmacéuticos en algún momento se han hecho eco de la voluntad de las administraciones públicas por utilizar la herramienta Horizon Scanning como una estrategia para tratar de hacer la gestión de la prestación farmacéutica más proactiva. Y está claro que es que el acceso a medicamentos innovadores pues, supone un reto conjunto, ¿no?, al que nos tenemos que enfrentar pues, profesionales sanitarios, administraciones públicas, pacientes, por supuesto, de manera que disponer de una metodología de estas características que nos permita anticiparnos a lo que está por venir, ¿no?, pues nos va a permitir organizarnos mejor, planificar mejor los recursos y, en definitiva, pues ganar tiempo, que es justo lo que muchas veces en sanidad pues, no tenemos. En cuanto a la aplicación realmente que esto puede tener, ¿no?, y cómo utilizar una metodología Horizon Scanning puede reportar beneficios, ¿no?, en los usuarios finales,
pues es que hay que entender que, lógicamente, disponer de toda esta información, ¿no?, de lo que va a venir en un futuro, pues nos va a permitir compartirla, ¿no?, entre las distintas partes interesadas, como pueden ser organismos financiadores, instituciones públicas, grupos asesores, ¿no? Y esto va a facilitar, pues, una comunicación fluida, ¿no?, entre estas partes, un diálogo temprano también, que nos va a permitir planificar, priorizar, organizar bien, ¿no?, los recursos que tengamos que poner a disposición, ¿no?, de los usuarios, y al final, pues, dar respuesta de una manera más eficiente, ¿no?, a un problema que, como digo, es un reto para todos, ¿no?, que es precisamente el acceso a las novedades terapéuticas y a medicamentos innovadores, ¿no?, para finalmente, ¿no?, pues beneficiarnos de ello desde los hospitales, profesionales sanitarios, evidentemente, y los pacientes, ¿no?, que son por y para los que trabajamos todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Dónde se sitúa en todo esto la farmacia hospitalaria? ¿Cómo un farmacéutico de hospital puede hacer uso de esta herramienta, ¿no?, en su día a día, ¿no?, y por qué puede ser de utilidad? Sabéis bien que como farmacéuticos de hospital, pues actuamos muchas veces como asesores, ¿no?, colaborando en el apoyo a la toma de decisiones y uso racional de recursos, precisamente en todo el proceso que conlleva la incorporación al sistema sanitario de una novedad terapéutica. Conocéis bien todo el proceso de elaboración de informes de posicionamiento terapéutico, ¿no?, y sabéis que en las últimas fases de elaboración de un informe se suele pedir opinión a otras partes interesadas, como puedan ser pacientes, industria, ¿no?, pero también a profesionales sanitarios que están organizados en distintos grupos de trabajo, como estamos nosotros, ¿no?, en nuestra sociedad científica. Y es precisamente ahí, desde nuestra posición en los grupos de trabajo, desde donde, si disponemos, ¿no?, de esta información de manera temprana, ¿no?, pues podremos probablemente ser mucho más eficientes, ¿no?, en nuestro trabajo, en la elaboración de nuestros informes, de nuestras revisiones, ¿no?, aportando nuestros comentarios o sugerencias, ¿no?, y podamos dar respuesta mucho más rápido, en plazos mucho más cortos, ¿no?, de los que suelen ser habituales, ¿no?, por circunstancias lógicamente ajenas a nuestra voluntad. Realmente, ¿qué medicamentos podrían ser susceptibles de ser introducidos en una metodología del tipo Horizon Scanning? Cualquier medicamento, pues, hombre, en principio los criterios, ¿no?, que debería cumplir un medicamento, una tecnología, ¿no?, para ser introducida en esta metodología, pues es que sea innovadora, básicamente, ¿no? El grado de innovación, pues, va a ser un punto a su favor. Lo mismo que sea una tecnología que de alguna manera se destine a satisfacer necesidades no cubiertas hasta el momento, que incluso generen situaciones de inequidad y de desigualdad en los pacientes, y que, por supuesto, tengan un impacto potencial elevado, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, a nivel de la salud de los pacientes, ¿no?, que puedan ser a lo mejor novedades terapéuticas que puedan modificar la evolución, ¿no?, del curso de una enfermedad, que puedan tener un impacto también en la calidad de vida de los pacientes. Y en este sentido, pues parece que con todo lo que estoy diciendo estoy definiendo lo que son las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Y es que efectivamente creemos, ¿no?, desde nuestro grupo de trabajo, que los medicamentos huérfanos, pues, son un tipo de medicamentos especialmente idóneo, ¿no?, para ser sometidos, ¿no?, y ser incluidos en una metodología del tipo Horizon Scanning, ¿no?, por todo lo que ya conocemos, ¿no?, que suponen los medicamentos huérfanos y las enfermedades raras, ¿no?, enfermedades poco prevalentes, altamente discapacitantes, con un impacto social muy elevado, muy complejas desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico, pronóstico, ¿no?, que requiere muchas veces abordaje multidisciplinar, donde además la información es bastante limitada, ¿no?, y la calidad de la evidencia que manejamos es también no es la mejor, ¿no?, que la que quisiéramos obtener, y además porque son escenarios, ¿no?, donde la utilización de estos medicamentos, pues, supone una elevada inversión, tiene un elevado impacto económico por lo costoso de la investigación, por lo difícil que resulta recuperar la inversión realizada, ¿no?
Y en este sentido, pues mis compañeros os han presentado pues, la metodología y los resultados, ¿no? de este primer informe Horizon Scanning en medicamentos huérfanos que hemos hecho y que, como bien sabéis, está ya colgado y disponible para vuestra consulta si tenéis interés en la página del grupo. Pero realmente son los medicamentos huérfanos los únicos que pueden, en los que se puede aplicar esta metodología. Pues realmente no, existen muchas otras áreas donde realizar un Horizon Scanning pues pueda también ser beneficioso, ¿no? Pues cualquier tecnología emergente, y no necesariamente emergente, a lo mejor tecnologías que ya tenemos disponibles, pero que comienzan a utilizarse a lo mejor en nuevas indicaciones. Procedimientos, por supuesto productos sanitarios que muchas veces son los grandes olvidados, medicamentos oncológicos donde bueno, pues ya se ha realizado alguna incursión en este sentido, por supuesto bueno, genética, terapias avanzadas, ¿no? en definitiva. Quizá este grupo de medicamentos, ¿no? los que pertenecen a las terapias avanzadas, pues puedan ser también un grupo interesante, ¿no? En el que se pueda aplicar una metodología de este tipo, ¿no? Por las propias características de este tipo de medicamentos, en los que bueno, pues el escenario es, bueno, cambia muy rápidamente, pasan con bastante rapidez de una fase a otra. Muchos de estos medicamentos se quedan por el camino, ¿no? Antes de incorporarse definitivamente a la asistencia, ¿no? y al ámbito sanitario, pues por la dificultad de sus procesos de producción, de fabricación, ¿no? bueno, pues de llegada al final al usuario, y porque son además medicamentos que tienen un potencial muy elevado, ¿no? y se perfilan en muchas ocasiones como posibles tratamientos curativos, ¿no? Que pueden cambiar radicalmente el curso de una enfermedad, ¿no? De manera que si las administraciones, ¿no? Las instituciones sanitarias son capaces de conocer con antelación qué es lo que está por venir, pues probablemente puedan planificar mejor los recursos, probablemente puedan organizar, identificar más fácilmente posibles áreas de inversión, incluso de desinversión, ¿no? Y bueno, pues se puedan llegar a acuerdos más ventajosos, ¿no? para todas las partes. La realidad es que cuando hablamos de un Horizon Scanning, pues tenemos que tratar de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Y tratar de pensar un poco más a lo grande, ¿no? Como bueno, pues han hecho en algunos países, ¿no? que han creído que los beneficios de la aplicación de esta metodología a nivel local, incluso a nivel nacional, podrían ser mucho mayores si se hiciera de manera global, ¿no? y se hiciera de manera colaborativa, ¿no? Entre distintos países, y se pudiera poner en marcha, ¿no? Pues una metodología disponible, ¿no? Que diera soporte y apoyo a países y sus instituciones sanitarias a la hora de planificar la política farmacéutica, ¿no? y tomar decisiones relacionadas con la financiación de novedades terapéuticas, ¿no? Y eso es precisamente lo que se basa esa iniciativa, ¿no? Del Horizon Scanning Internacional, que comentaba también José Luis al inicio del taller, liderada por algunos países europeos como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que bueno, pues que lo único que pretende es mediante pues, la información, ¿no? Y el acceso a la información de las novedades terapéuticas, ¿no? Y el diálogo temprano con las partes interesadas, pues priorizar, ¿no? Áreas de trabajo y en definitiva conseguir que las novedades terapéuticas pues sean accesibles en plazos más razonables y a precios también aceptables, ¿no? Es fácil pensar que si toda esta información, ¿no? De lo que está por venir se pone sobre la mesa de negociación, ¿no? Como decíamos, pues los acuerdos y los resultados pues, van a ser más ventajosos y en plazos pues, mucho más razonables de los que están siendo hasta ahora. Por lo tanto, tenemos que intentar cambiar de mentalidad, como decía. Tenemos que empezar a pensar fuera de la caja, como se dice en el mundo anglosajón, ¿no? Porque aplicar esta metodología no consiste en tratar de predecir el futuro, ¿no? Consiste en explorar sistemáticamente el entorno para tratar de intuir lo que está por venir. Y la verdad es que es difícil, ¿no? Prever el impacto que verdaderamente la aplicación de esta herramienta pueda tener. Pero sí es claro, ¿no? Que todo nuestro conocimiento que se basa en el pasado, ¿no? Al final todas nuestras decisiones
son sobre el futuro y afectan al futuro. Por lo tanto, espero que después de este taller, pues muchos de vosotros, no todos, os hayáis convencido verdaderamente de la capacidad que tiene esta herramienta, ¿no? de los beneficios que puede reportar, y que si tenéis interés y curiosidad, pues os animo a ahondar un poco más en ella y probablemente en un futuro más bien cercano, pues podamos hacer uso de ella todos nosotros, cada uno desde nuestras áreas de conocimiento. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Buenos días a todos y en primer lugar dar las gracias a los ponentes por sus magníficas exposiciones y vamos a pasar ya a las preguntas porque no tenemos demasiado tiempo. Han llegado un conjunto de preguntas que la podríamos agrupar en 3 bloques. El primer bloque se refiere a Xavier Badía, el para qué ha quedado claro, el cómo ha quedado claro, pero ¿cuándo crees que debíamos tener este horizonte scanning para que fuera realmente relevante? Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por la pregunta y también decir que ha sido un placer compartir con vosotros la mesa. El tema de la frecuencia, nosotros hemos previsto con el grupo actualizar esa información cada 6 meses. Hemos creído que es un periodo de tiempo relevante para detectar cambios que se produzcan en el ABCD que habéis visto en la presentación del trabajo y que ha definido muy bien Mariló en cuanto a resultados, tanto ver los medicamentos que entran nuevos como los que salen, como los que a lo mejor no continúan en el proceso, y que esa información cada 6 meses, también la segunda razón es porque creemos que es relevante para los decisores sanitarios tener horizontes temporales que les permitan trabajar con agilidad para utilizar esta herramienta en la planificación de los recursos. Gracias, Xavier. Vamos a pasar al segundo bloque porque tenemos muy poco tiempo antes de que nos corten. Varios socios nos comentan sobre la visibilidad del proyecto y si se ha hecho difusión a las organizaciones, instituciones y también cómo se podía dar más visibilidad a este proyecto. Si pudieras contestar, Mariló. Claro. En fin, el informe está colgado en la web del grupo y el siguiente informe, que como dice Xavier, pues pretendemos que salga pues con una periodicidad semestral, estará colgado también en la web del grupo, y todo esto se irá informando a través de las redes sociales, con el Twitter, para que todos los socios pues puedan saber que está ya disponible. Y sí, también por correo electrónico a profesionales sanitarios y a decisores, porque un poco uno de los fines es que pueda servir y pueda contribuir a planificar mejor los recursos para que los pacientes puedan tener acceso a los medicamentos huérfanos. Vale, muchas gracias. Bueno, también reiterar las felicitaciones a todos los componentes de la mesa que nos están llegando. Y la última pregunta para Silvia. Algunos sugieren que esto debía de ser un proyecto transversal, ¿no? Porque quizá puede ser de interés para otros grupos terapéuticos o otros grupos de trabajo de la SED. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente de acuerdo. Como comentaba al final de la exposición, hay muchas áreas, ¿no? El área de oncología, las terapias avanzadas, los medicamentos biológicos, donde cada vez hay más novedades terapéuticas, ¿no? Donde la incertidumbre es también elevada, el impacto es elevado también. Entonces, si cada uno de nosotros desde nuestros grupos de trabajo conocemos esta metodología y de alguna manera, ¿no?, podemos trabajarla de la misma manera, pues probablemente consigamos el objetivo final que perseguimos todos, pues de una manera más ágil y efectiva. Vamos a dejar, parece que todavía tenemos algunos segundos, con un titular para resumir la ponencia de cada uno. Xavier, cuando quieras. Bueno, el scanning de los medicamentos huérfanos ha de ser una cosa continuada en el tiempo. Mariló. Mariló. La mía sería el Horizon Scanning, la herramienta que nos permitirá explorar el entorno para adelantarnos a la innovación de medicamentos huérfanos que está por llegar. Silvia, para terminar. Sí, yo diría, el conocimiento se basa en el pasado, pero las decisiones se toman sobre el futuro. Pues yo
diría que con grandes profesionales se pueden hacer grandes cosas. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por todo el proyecto y muchas gracias y nos vemos en la próxima, si Dios quiere o las conexiones lo permiten. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.